Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Realmente es un privilegio y para mí un gusto enorme compartir este programa con la doctora Inés Moreno. Nos parece importante que podamos hacer una síntesis. ¿Qué pasará o qué pasa con las posibilidades de tener vacunas preventivas para el COVID? Como ustedes saben, se calcula que hay unas 21 vacunas que se están trabajando para la protección de esta infección viral pandémica que nunca hemos tenido. Dentro de estas 21 vacunas hay 6 que están mucho más cerca de la posibilidad de que en 3 a 6 meses la podamos tener. ¿Cuáles son esas vacunas? Bueno, dentro de las vacunas tenemos la de Nueva York, que es de Moderna, la vacuna de Oxford, que es la de AstraZeneca, la de Pfizer, que se está probando aquí en Argentina en la fase 3, en el Hospital Militar. Tenemos 2 vacunas de origen chino, una de Wuhan y otra de Beijing, la vacuna rusa, que es la que nos queda en tapete. Exactamente. Dentro de todas estas, ¿cuál te parece que puede ser la que tengamos primero? Bueno, las que parecerían más adelantadas son 3, son Moderna, AstraZeneca, la de Oxford y la de Pfizer, en las cuales están en una fase de prueba ya midiendo anticuerpos cuando se le aplicaron a los pacientes, ¿no? Quiere decir que están en la fase 3. Ustedes saben que cuando se está trabajando en la producción de una vacuna, está la fase 0, que es la fase donde la vacuna se prueba no en personas ni en animales, sino in vitro. Después está la fase 1, que es cuando la vacuna se comienza a probar en animales. Después está la fase 2, cuando pequeñas poblaciones son los que reciben las vacunas. Y después está la fase 3, cuando ya un número importante, en general más de 3.000, reciben la vacuna. ¿Cuáles son las que están en fase 3? Bueno, la vacuna de fase 3 son la de Pfizer, Moderna y la de AstraZeneca. Y lo importante es que, doctor, cualquier vacuna tiene un desarrollo de 20 a 30 años. Y la realidad es que la ciencia y todos los desarrollos científicos están en los últimos 8 meses trabajando a destajo para tratar de conseguir una vacuna que sea efectiva y que genere anticuerpos, que es lo que es necesario para que podamos tener inmunidad contra el coronavirus. Exactamente. ¿Vos tenés alguna idea de tratamientos que puedan hoy realizarse para controlar o tratar los pacientes con COVID? Bueno, en realidad no hay un tratamiento que sea lo que se llama gold standard o lo mejor, sino que hay múltiples abordajes. Hay un trabajo que fue hecho por los británicos, que es la colocación de dexametasona entre el día 7 y 8 o 10 de pacientes internados por COVID, o sea, son pacientes que tienen neumonía. Y también tenemos los desarrollos de plasma. La aplicación de plasma de convaleciente, que hay 2 tipos, el de convaleciente hiperinmune, que es el desarrollo del equipo de Fernando Pollack, que es parecido al modelo de lo que fue en Argentina la fiebre hemorrágica argentina, y lo que es pasar un plasma que tiene muchas defensas para que las personas disminuyan todo lo que es la agresión de la infección viral. Y también se está aplicando plasma de convaleciente, no hiperinmune, pero sí de personas que han tenido COVID y se han recuperado, como métodos de soporte. La realidad es que ninguno en este momento es un tratamiento que cure al COVID, sino que está haciendo que sea mejor la evolución dentro de las unidades de internación. Vos sabés, Inés, que yo tuve el privilegio en la década del 70 de trabajar con el doctor Maistegui. El doctor Maistegui era un excelente médico infectólogo que creó el centro en Pergamino, y nunca me voy a olvidar cuando en CEMIC tuvimos 3 pacientes que vinieron con fiebre hemorrágica, y tú no sabes cómo evolucionaron favorablemente cuando se les dio plasma de convalecientes.
Es decir... Cambió la historia de la fiebre hemorrágica en Argentina, el plasma de convaleciente. Sí. La gente se moría y se dejó de morir con el plasma de convaleciente. Exactamente. Yo te estoy hablando de la fiebre hemorrágica argentina. Y yo me acuerdo muy bien 2 pacientes que realmente lo tuvimos aquí en el CEMIC, en terapia intensiva, y con el doctor Maestegui le dimos el plasma de convaleciente y anduvieron muy bien. Por eso mi idea o mi pensamiento es que el plasma de convaleciente puede ser una herramienta importante para el tratamiento de algunos pacientes con COVID-19. Y aparte, acuérdese, doctor, que para fiebre hemorrágica el plasma de convaleciente fue la puerta de entrada para el desarrollo de la vacuna después, Exactamente. ¿no? Entonces tiene un doble interesante también por eso, como el uso acá de suero hiperinmune equino, que también hay varios protocolos para conseguir defensas para poder pasarle a las personas, defensas específicas para COVID. Lo que no hay que olvidarse con COVID es de completar el esquema de vacunación, que tenemos que tener todas las personas, adultos y niños, porque el resto de las enfermedades también siguen estando. Exactamente. Y lo que me impactó, porque nosotros aplicamos durante la época del otoño, algunas veces más de 1.500 vacunas antigripales, pero yo hablé con la encargada del tema en el Malbrán y me dijo que se sentía sorprendida de la poca cantidad de gripes que tuvimos este año. Respecto de pacientes internados, ¿verdad? Por gripe. Exacto. Eso, bueno, seguramente las personas entendieron y aumentaron. Los que no se vacunaron, no se vacunaban antes, decidieron vacunarse, y también de tener en cuarentena y estar encerrados y no circular personas, no circula el virus tampoco, ¿verdad? Es lo que pasó con la bronquiolitis en los niños. Todos los inviernos teníamos los lugares de pediatría atestados de niños con bronquiolitis y este año no. Y este año no lo tuvimos. Yo recuerdo estar hablando con gente del Garrahan y gente del Hospital de Niños y me comentaban que no recordaban nunca haber tenido tan pocos casos de bronquiolitis como los que tuvieron este año. Claro, no circulaban los niños, no circulaban los papás, no circulaban los escolares que podían llevar el virus, así que y eso también permitió, doctor, al no haber internaciones por gripe ni por bronquiolitis, tener más disponibilidad de camas para internar los pacientes con neumonía por COVID, ¿no? Sí. Un tema, Inés, que nos preocupa y pensamos es qué hacer con los colegios, porque una de las... yo tengo una hija que vive en Miami, empezaron a abrir muchos de los colegios y vos viste que en nuestro medio hay toda una tendencia de frenar la apertura de los colegios. El ministro de Educación lo decía, fundamentalmente porque tienen el temor de que abriendo los colegios pueda haber una mayor circulación del virus del COVID y pueda haber un mayor problema. Bueno, de hecho se dice que los niños tienen gran cantidad de virus que transmiten, si bien se comportan sin enfermedad grave los niños, sí son grandes dispersores de virus, con lo cual aglomerados en las escuelas eso se potenciaría esa capacidad, ¿verdad? Sí. Después viene el tema que a mí siempre me pareció importante de conversar, que son las vacunas contra el sarampión y las vacunas triple viral en los adolescentes. Vos viste que este año nosotros tuvimos, después de 18 años, empezamos a tener nuevamente sarampión. Y lo que ha sido realmente muy importante es que la campaña contra el sarampión, que realmente se ha establecido recientemente, ha disminuido un montón la posibilidad del sarampión. Y después viene en los adolescentes. ¿Qué vacunas te gustan para los adolescentes
y mujeres jóvenes. Bueno, sin duda hay que vacunarse los niños de 12 años para HPV, las niñas a partir de 9 años, son 2 dosis. Hay que recordar si los adolescentes, aparte de esas 2 vacunas, la doble a los 16 años que protege contra el tétanos, y si la mujer está embarazada, a partir de la semana 20, la triple bacteriana celular y la vacuna antigripal en cualquier momento del embarazo. Sí, a mí me parece muy importante lo que hemos aprendido en el 2009, la importancia en los obesos y en las embarazadas de la vacuna antigripal. Y yo recuerdo que realmente fue una herramienta importantísima que pudimos aplicar. Y hoy, vos viste que se ha normatizado lo que tú decías, el uso en la embarazada de la triple bacteriana que se da en el tercer trimestre y se da una vez cada 10 años, que es contra pertusis, contra el tétano y difteria, pero lo más interesante es que previene la posibilidad de que los chicos tengan la tos convulsa. Claro, porque la mamá le pasa sus anticuerpos hasta los que el bebé tiene 6 meses y que pueda recibir la primera dosis. Exactamente. Y justamente lo que más me impactó a mí es la protección frente a la pertusis con la vacunación de la madre. Así es. Doctor, ¿seguimos en el próximo bloque hablando del tema? ¿Cómo no? Hay un tema que en estos momentos ha tomado mucha importancia, que son las consultas online, o las consultas por telemedicina. Y una de las situaciones que más me ha decidido a trabajar sobre el tema es en las personas que tienen adenopatías. Tú sabes, Inés, por tu experiencia, de que hay personas que tienen adenopatía. Cuando son adolescentes estamos muchas veces tranquilos porque la mayoría de las veces son por mononucleosis. Y la mononucleosis es una enfermedad benigna que realmente no necesita prácticamente ni internación, y la hepatitis que habitualmente hacen se autolimitan y los pacientes después de una semana no contagian, andan muy bien, y es una faringoamigdalitis pultácea muy importante con adenopatía. Pero después están las otras adenopatías que no sabemos la causa. Y cuando estamos frente a estas adenopatías que no sabemos la causa, ¿qué hacemos? Y la verdad, los ganglios a todos nos preocupan, ¿verdad? Cuando uno se toca un ganglio, sobre todo en lugares accesibles como el cuello, y no puede demostrar que el paciente tuvo una infección, como por ejemplo la mononucleosis o un citomegalovirus, o a veces los ganglios son de un solo lado porque son reactivos a una faringitis bacteriana, debemos tomar una muestra de ese ganglio. Y la mejor forma de tomarlo no es pincharlo, sino es sacar el ganglio este que no sea disminuido de tamaño, que tiene más de 2 centímetros, que por ecografía, que también la ecografía nos ayuda ahora para ver exactamente la relación que tiene la corteza con el centro del ganglio, si tiene áreas necróticas. Muchas veces lo que indicamos es la extracción del ganglio. Esa extracción la hace un cirujano que sepa sacar ganglios. La mitad del ganglio va a anatomía patológica y le pedimos algo que se llama citometría de flujo, que es para ver cómo son las células, si hay alguna célula maligna, y la otra mitad la mandamos a cultivo y cultivamos gérmenes comunes, gérmenes no tan comunes como el de la tuberculosis, y si depende qué tipo de paciente tenemos adelante, por ejemplo si es un paciente VIH positivo, podemos pedir cultivar para hongos también. Una de las experiencias que realmente en el último año más me impactaron fue cuando yo tuve una mujer de 73, 75 años que tenía unas adenopatías muy importantes
que se le había hecho el diagnóstico del linfoma. Entonces, como tú decías, se le hicieron las biopsias, los estudios que correspondían, y llegamos a la conclusión de que tenía un linfoma que no era un Hodgkin, era un linfoma de los diferentes, de los malignos. Y me impactó cuando pude ir a Estados Unidos, a Columbia University, y ver al favaloro de los linfomas, que era el doctor O'Connor. Y él, cuando vio el estudio y vio el manejo que se le había realizado, y que haciéndole una buena evaluación se podía tratar con esquemas distintos, modernos, y que podían cambiar el curso de la enfermedad. Con esto, lo que me quedó a mí es que frente a un linfoma tenemos que tratar en lo posible de poder hacer un muy buen diagnóstico, hacer las consultas que correspondan, porque existen tratamientos que son distintos a los habituales, que eran, ¿vos te acordás? El tratamiento habitual para los linfomas eran 3 drogas que realmente después de un tiempo no andaban bien. Bueno, lo más importante de todo es establecer que el diagnóstico de certeza de lo que tiene ese ganglio, ¿no? Y sin duda confluye para eso la buena aproximación clínica, el buen cirujano, el buen patólogo y por supuesto el mejor médico tratante después, si es un tumor o no fue un tumor, claro que sí. Exactamente. Y yo creo que en este momento, por la experiencia que yo tuve en la Columbia University con el doctor O'Connor y su grupo, realmente te digo que me impactó el tratamiento que realmente se ha cambiado y que puede modificar el curso de la enfermedad. Lo que es la síntesis, creo, en el tema que nos ocupa, Inés, es que cuando uno tiene adenopatías, descartada la mononucleosis, descartado el citomegalovirus y descartado las adenopatías por infecciones habituales, tenemos que frente a un linfoma tratar de hacer un diagnóstico de certeza. Sí, de hecho cuando los pacientes tienen linfoma no nos quedamos solamente los médicos con el diagnóstico de un ganglio, sino que hacemos lo que se llama la estadificación del linfoma, que es, por ejemplo, pedir tomografías a ambos lados del diafragma. El diafragma es un músculo que separa el tórax del abdomen para ver si hay ganglios dentro del tórax y dentro del abdomen, porque el tratamiento también cambia si está de los dos lados. Muchas veces pedimos una punción lumbar para ver si hay una invasión del linfoma de las meninges. Otras veces pedimos una biopsia de médula ósea, que se suele hacer en la cresta ilíaca, que es el hueso de la cadera, para ver si este linfoma también ha tomado la médula. Y lo que en realidad hace todo eso es lograr exactamente saber hasta dónde avanzó el linfoma. Y en base a eso se establecen las estrategias. Uno de los tratamientos estratégicos para el linfoma es el trasplante de médula ósea, llegado el caso y la indicación de los médicos oncohematólogos que atienden a los pacientes. Y el trasplante de médula ósea implica que a esa persona se le matan todas sus células de la médula para poner células nuevas que no tienen esta memoria de la enfermedad para que no vuelva a surgir, que es un tratamiento muy similar al que se usa en algunos tipos de leucemia. Tú sabes una cosa, nosotros tuvimos un par de pacientes donde estudiamos muy cuidadosamente el vaso. El bazo, que es el órgano que está en el abdomen del lado izquierdo, que es el que nos duele cuando corremos de golpe. Exacto. Y tú sabes que nunca me voy a olvidar que la esplenectomía con el doctor César Gnocchi fue una de ellas y otra en el Güemes, la esplenectomía que se le realizó al paciente
pudo controlarse la enfermedad, porque la enfermedad, además de las adenopatías que tenía comprometido en forma muy importante el vaso. Claro, esas son estrategias según el tipo de linfoma que tiene el paciente, ¿verdad? Sí. Y ahora viene el otro tema, Inés, que a mí siempre me gusta charlarlo contigo. Vos viste que muchos pacientes esplenectomizados viven muy angustiados porque no saben realmente qué hacer, si hacer profilaxis prolongada con antibióticos, tomar antibióticos cuando están con alguna infección o qué hacer. Claro, porque el bazo es un órgano que nos defiende de algunas bacterias que pueden provocarnos la muerte. Entonces las personas que no tienen vaso siempre en la consulta tienen miedo, nos avisan, no tengo vaso, cuidado. Y la realidad es que con un buen seguimiento médico y la colocación de vacunas adecuadas, esa persona puede evitar tener alguna infección grave. Y una de las cosas que hemos aprendido contigo, Inés, es la importancia en los esplenectomizados de vacunarlos. Y la vacuna más importante en estos pacientes es la del neumococo. Exactamente. Y para la del neumococo nosotros tenemos hoy la dificultad de conseguir la Neumo 23, entonces nos tenemos que manejar con la Prevenar 13. Y cuando los pacientes esplenectomizados necesitan la vacuna del neumococo, muchas veces se suele repetir periódicamente. ¿Qué otras vacunas te parecen importantes? A mí una de las que más me parece importante es la del meningococo. Claro, es el grupo de vacunas que deben recibir para estos gérmenes potencialmente malignos los pacientes sin bazo, ¿no? Exacto. Y después, la otra cosa que hemos aprendido, y a mí me ha resultado muy importante, es jerarquizar la presencia de fiebre en el paciente esplenectomizado. En el paciente esplenectomizado, cuando tienen fiebre, uno lo tiene que evaluar adecuadamente. Y muchas veces nosotros... No hay que minimizarlo. El paciente con fiebre que no tiene vaso es una alerta para nosotros. Exactamente. Y nosotros muchas veces le decimos a estos pacientes que tengan, cuando viajan, que se lleven 2 o 3 ampollas de ceftriaxona y que al lugar donde vayan manifiesten que no tienen el vaso y se le da la ceftriaxona. Porque es el antibiótico que más comúnmente cura esas infecciones que pueden ser fatales en esos pacientes. Exactamente, que son la del meningococo y la del neumococo. Y muchas veces a estos pacientes que están muy angustiados, lo dejamos con la amoxicilina como una medida preventiva frente al neumococo. Doctor, nos quedamos sin programa, se nos acabó. Nos quedamos sin programa, pero queremos dejar 2 o 3 conceptos importantes. Y uno de ellos es, si usted es un paciente esplenectomizado, acuérdese que la fiebre toma una jerarquía tal que frente a un cuadro febril merece una rápida consulta y recibir antibióticos lo antes posible. Muchas gracias.